Bien, muy bien, gente. Ya estamos acá, listos. Hoy nos vamos a tomar un tecito, té de boldo con mucho limón, porque yo soy exageradamente amante del limón y creo que lo he probado en alguna oportunidad aquí en Tiempo X de Silvina y pasó la prueba. Buenos días. ¿Cómo estás, Lichi? ¿Todo bien? Un gustazo. Bien, bueno, muy bien, como muy bien. siempre. Decíamos al comienzo del programa, arrancamos septiembre y septiembre es nuestro mes. Nosotros decimos el Qué mes de hermoso, Tiempo X de ¿no? Silvina. El aniversario es el 21 de septiembre. Aclaro, porque viste que no hay que festejar previamente, pero sí lo celebramos trabajando, haciendo notas que consideramos son del interés de la gente. Hemos estado en La Vencedora y también una serie de notas que tienen que ver con cosas muy actuales, como por ejemplo la política, las elecciones que se van a venir, y decimos, ¿cómo podemos nosotros abordarlo con nuestros referentes, con nuestra gente? Y se me ocurrió, para empezar a hacer una pregunta que tiene que ver con la presentación, porque a lo mejor yo lo digo, vicepresidente de ERCEP, político, empecé a ver el currículum un poco, que lo conocemos, aparte lo repasamos un montón en las elecciones, ya me lo aprendí de memoria, claro, pero digo, ¿cómo se presenta cada persona, cada invitado? ¿Cómo se presenta? ¿Cómo te presentas, Lichi? Primero, buen día, gracias por venir. Muy buen día, una alegría de estar compartiendo. Y uno se presenta realmente, forma parte de un combo, ¿no? Es verdad. Claro, es un combo, o sea, somos parte de una sociedad en la que nos desarrollamos cada uno a través de sus trabajos, de sus actividades. Sí. Y después, por otro lado, además de las actividades que hacemos cada uno, las cosas que nos gustan, nos apasionan, y bueno, entonces a partir de ahí nos vamos componiendo. Yo en el caso particular mío, yo me siento muy identificado con la política, con lo político, pero que forma parte la palabra política en cada acción que hacemos en la vida, ¿no? Porque a veces por las realidades se ha denostado la palabra. Claro. Se le ha, digamos, es como que a veces la tratan mal, pero la política es hermosa, lo que la hacen mal a veces son las personas que la ejecutan. Entonces no hay que confundir la historia. Sí. Entonces, en ese sentido, la política es maravillosa y la aplicamos en cada orden de la vida. Vos la aplicás a la política de una manera profesional en una radio, o la aplicás a la política en qué estrategia utilizás en la formación y educación de tus hijos. Claro. Entonces, la palabra política es muy amplia, tiene un abanico inmenso en cada acción que el humano va desarrollando. Lo que pasa que, bueno, a veces las malas acciones son las que penetran fuerte y le cuelgan el rótulo y parece que dijera política y como que es el espanto. Claro, y sí. Por el contrario, tendría que ser visto de otra manera. Las ideas, las acciones transformadoras son la política, claro, básicamente. Básicamente, compone y las acciones transformadoras son las que van marcando los senderos de la vida, son las realidades que vamos enfrentando, son los temas que cotidianamente, con el paso del tiempo, y vas haciendo el balance personal, el balance del colectivo, ¿no es cierto?, el balance de todos, y decir, che, ¿qué pasó en todo este tiempo? Y bueno, pasaron estas cosas. Pasaron estas cosas. ¿En qué año empezaste a votar, Lichi? ¿Te acordás? Sí, porque a mí, o sea, me emboca justo en una transición. A ver, yo iba a la Escuela de Comercio, hoy Santísima Trinidad. En aquel momento nosotros teníamos un programa educativo de 6 años. Cuando regresa la democracia, el retorno de la democracia es cuando estaba en el 5º año. Y tenía ahí 17, o sea, claro, yo no pude votar en el regreso de la democracia. En el regreso de la democracia. No. Nosotros, bueno, el caso personal mío fue en el año 85, en la elección de medio término de diputados nacionales, que bueno, fue mi primer voto de la Sota. ¿Qué esperabas? ¿Qué esperabas ese momento de los candidatos, Lichi? Nosotros en ese momento, Silvi, vivíamos, porque yo creo que siempre hay que contextualizar. Sí, si no, no se entiende, no se entiende nada. Claro, porque yo a veces, y eso lo aprendí mucho en los diálogos, en las conversaciones con mi hija. O sea que Steffi hoy tiene 20, yo 56, entonces uno, en definitiva,
me pongo en el lugar cuando yo tenía 20 o 18 en su momento, claro, sí. ¿me entendés? Y cómo éramos nosotros y cómo son ellos, y cuáles eran las herramientas de comunicación de ellos y las nuestras de aquel momento. Entonces ahí es donde vos, Silvia, entras a ver esto ha cambiado tanto que los lleva a nosotros a que la falta de comunicación era lo que a nosotros nos pegaba duro. Nosotros veníamos de una dictadura militar, nosotros en una ciudad, en un pueblo como Hernando, en aquellos años se veía solamente Canal 12, por televisión por aire, a veces algunos, viste, moviendo la antena, enganchaba un poco el 10, ¿me entendés? Pero en definitiva todo veíamos Canal 12, 12 de la noche, cierre de transmisión, claro, sí. ¿entendés? O sea, no había, sí, radio, ¿no es cierto? Entonces había una comunicación que de pronto, infinidad de cosas que pasaban sin ir lejos en Córdoba Capital, que hoy ir a Córdoba es decir, vamos a Córdoba, subimos el auto en una hora y media, vamos. Sí, ¿entendés? sí. Antes ir a Córdoba era una planificación. Era una planificación, sí. Era una planificación ir a Córdoba. Y ahora es un trámite sencillo. Entonces, bueno, sin ir lejos en Córdoba estaban pasando cosas tremendas que nosotros acá no teníamos idea, porque además la comunicación estaba totalmente manejada por la dictadura militar. Entonces, vos no tenías conocimiento de lo que pasaba. Nosotros acá vivíamos en un micromundo, en una realidad diferente. Cada realidad era la propia. Claro, y si había una comunicación, era la comunicación oficial que querían hacerte ver los conductores de la dictadura militar. Entonces ahí es donde vos ya tenés una mirada sesgada. Hoy, eso no te podría pasar, porque los jóvenes, a través de su propio teléfono en la mano, entran a plataformas disímiles que tienen la opinión de una manera, otros de otra, uno a favor de uno, otro en contra de otro, pero tiene la oportunidad de escuchar distintas campanas para formar su concepto. Para formar su concepto. En cambio, nosotros en aquel momento era un monólogo. Era falta de libertad. Entonces, a partir de esa falta de libertad y esa mirada sesgada y que te metían en la cabeza, ¿me entendés? O sea, era una situación. Entonces, cuando regresa la democracia, para nosotros fue algo, wow, ¿viste? O sea, qué cambio, qué evolución. Hasta nos imaginábamos que íbamos a estar mucho mejor. Claro. Entonces, ahí es donde entra la parte que vos decís, che, hay cosas que faltan, pero la que se conquistó es irreemplazable. Las que se conquistaron son irreemplazables, me decís vos. Sí. Sí, acá yo planteaba del contexto, que lo describiste de una forma impecable. Digo, respecto a la etapa anterior a la democracia, esa época la pudiste vivir. Ahí me lo estás contando, o sea, porque pudiste vivirla. El golpe de Estado estaba transitando el tercer grado de la escuela primaria. Entonces, yo siempre, es más, cuando tuve oportunidad de hablar con los chicos de las escuelas secundarias, les decía, che, o sea, ustedes tienen hasta centro de estudiantes, se pueden armar, organizar, tienen toda una serie de situaciones que nosotros no la teníamos. La teníamos. De poder debatir, de poder discutir, de poder plantear un debate. Nosotros recibíamos información. Sí pudimos, naturalmente, como era la tradición, que el viernes tuvimos en el lanzamiento de la Semana Provincial del Estudiante. Bueno, en aquella época a mí me tocó estar en la organización también, que eso era lo que se hacía y lo que se sigue haciendo, pero no teníamos la oportunidad de informarnos de otras cosas, porque cuando vino la dictadura hasta arrasó con las bibliografías, arrasó con las vidas humanas que pensaban diferente. Hasta si uno hubiera estado con edad suficiente, viviendo o con alguna actividad en Córdoba, hasta podría haber sido una persona desaparecida, porque formaba parte de la lista de contactos. Hoy, en aquel momento eran agendas, cuadernos, donde ¿me entendés? No estaba el contacto del teléfono que tenemos ahora, donde tenía agendado, ¿me entendés? Miles de contactos. No, antes, bueno, eran esto, era una agenda. Entonces, en definitiva,
cuando venían a hacer las racias, ¿me entendés? O sea, y de pronto la Silvina era una activista, y por esas casualidades, vos estabas en la agenda de Silvina, te chupaban y te desaparecían. Entonces, fueron una época muy oscura, muy siniestra, que por eso la libertad no tiene precio, no tiene precio. Lo que se recuperó no tiene precio. A ver, Silvi, yo te hago una comparación. Vos decidiste tu vida y vos decidiste casarte con Gustavo. Sí, sí, sí. Imagínate al revés, si tus padres te hubieran elegido que te casaras con el vecino de la otra cuadra porque había un convenio, la falta de libertad. No, vos pudiste decidir. Bueno, antes, en esos tiempos, no se decidía, te bajaban línea. Claro, hasta en los aspectos sociofamiliares. Eso es una comparación extrema. Sí, la comparación extrema. Acá no pasaba, eso no es de parte de nuestra cultura. No es nuestra cultura, pero cuando yo te llevo, que hoy por hoy ves que en algunas culturas arreglan los matrimonios. ¿Entendés? Sí, las conocemos. Culturas, por ejemplo, sin ir más lejos, no sé si sigue siendo así, pero la cultura gitana. Bueno, está bien, ¿no es cierto? Por eso, son otras culturas. Son otras formas de ver. Que no es que esté malo, son distintas, ¿me entendés? O sea, en definitiva, yo me quedo con la libertad de elegir. Con la libertad de elegir, desde lo más simple, sí. Y después, bueno, te puede salir bueno o malo el marido en tu casa, ¿me entendés? No, salió bueno, salió bueno. O uno, ¿no es cierto? Sí. Cada familia, cada cosa. Salió bueno porque si sale malo, viste, también te da la posibilidad de divorciarte. La libertad, claro, la libertad te permite. Si sale mal, bueno, ya está. Exacto. Entonces, bueno, por eso mismo, es ahí donde voy, cuando yo te decía recién, hay valores conquistados, pero eso, bueno, es un extremo, ¿no es cierto? Que estábamos haciendo antes. Pero vamos a lo que es lo nuestro, lo cotidiano, la vida institucional de un país, ¿sí? Que era el eje de lo que arrancamos conversando, la libertad de elegir. Eso es uno de los valores que no se pueden perder más. No se pueden perder más. Digo, este año se cumplen 4 décadas del advenimiento de la democracia. ¿Qué es lo mejor que nos trajo? ¿Esa es la respuesta a la libertad? La libertad es lo mejor que nos trajo. La libertad de elegir, el poder decidir, el poder ser, tener tu cuota parte de responsabilidad a través de tu voto, del futuro que querés para tu país, para tu pueblo, para tu provincia. Ahora, ¿sabes qué? Te voy a interrumpir, Lichi, la idea, porque digo, nosotros, gracias a Dios, bueno, tenemos un poco de rejas acá en Hernando, ¿sí? Vemos rejas, bueno, algunas casas que ponen un perro, cámaras de seguridad, me refiero a cosas que están relacionadas con la seguridad. Decimos, hay gente que cuando uno mira las grandes urbes, ya a lo mejor uno se va a un Córdoba capital o te vas a un Buenos Aires, y que dice, tengo que estar mirando si termino de entrar el auto y cerrar el portón, o si voy a retirar plata del banco, si voy a salir vivo de ahí. Es como que la sensación de eso de la falta de libertad en la calle, ¿viste? Como que te sentís en peligro también. Es la falencia de los gobiernos en la mala praxis de hace 20 años que venimos para atrás. Entonces eso ha traído toda una consecuencia y una suma de errores de gobiernos de un color y de otro color que nos trajeron hasta este punto. Entonces eso no es un problema, digamos, de nuestra democracia, es un problema de los gobiernos. Claro, de las medidas, de los programas de seguridad que se implementan. Entonces, eso es una falencia grande, ¿me entendés? Que hoy se tiene y que en definitiva son temas y nortes claves y fundamentales a abordar y resolver las futuras gestiones. Sí. Las deudas de la democracia con nuestro país, Lichi. Me he armado una lista que voy a ir compartiendo con entrevistados de distintos perfiles. Esta semana viene también alguien relacionado con la agroindustria de nuestra ciudad. Viene una docente también para hablar con nosotros. Así que viene una persona que es miembro de ACA de aquí de Hernando. Y bueno, para ir con las mismas preguntas, viendo las distintas respuestas, porque digo, ¿qué es lo que piensa la gente de preguntas que a lo mejor pueden ser básicas? Y escuchar es muy importante. Pero cada uno tiene una óptica que puede, justamente, el escucharse entre todos, podés llegar a una mejor conclusión.
Sí, yo lo que digo, una de las preguntas que pensaba importantes de hacer. Sí. Como ciudadano argentino, ¿he sentido que la democracia está en riesgo por esto de los errores que se van cometiendo o de este enojo que decías al principio cuando te describías como un político y de repente decís los políticos están mal vistos por distintas cuestiones? Entonces, ante ese enojo o mal humor social, ¿en algún momento has discernido que hay un peligro o que está en riesgo la democracia? No, en riesgo no. No, en riesgo no. Sí que hay una exigencia permanente de la sociedad a evolucionar. Y eso es lo fantástico. Porque pudiendo elegir, vos tenés la oportunidad de enmendar caminos. Entonces, por eso yo valoro tanto la oportunidad del voto. Yo valoro tanto la oportunidad de ejercer nuestro derecho y de poder proponer las cosas que creemos que tienen que ser necesarias cambiar. Sí, acá digo, mira, si bien en épocas electorales siempre hablamos nosotros de la esperanza, hasta yo soy una persona que digo, mira, la esperanza, aparte tenemos la esperanza de un Salvador. Claro. Tenemos la esperanza de un Salvador que no, es muy difícil, no va a ocurrir porque no hay salvadores, pero es como que hasta en algún momento la gente tiene esa ilusión. Pero si los candidatos que compiten en esta contienda electoral del 22 de octubre te generan algo más allá de la esperanza, que es confianza y credibilidad, porque ¿cuántas cosas se logran con la credibilidad y la confianza? Viste que, sin ir más lejos, pongo un ejemplo. ¿Por qué el peso está tan devaluado? Porque no creemos en el peso, la gente va hacia el dólar, busca una moneda más dura. En las relaciones humanas, cuando alguien perdés la confianza y después reconstruirla cuesta horror. Cuesta horror. Justamente por las acciones que hicieron en determinadas medidas económicas que generaron la desconfianza en la moneda, pero esto es histórico. Esto es histórico. Y yo digo, en este caso, mirando los candidatos que tenemos, son 5 candidatos que tenemos, ahí ves que generen, inspiren confianza, credibilidad. Bueno, justamente, o sea, son 5 candidatos, pero para los multimedios nacionales parece que hay 3. Hay 3, sí. Para los multimedios nacionales. Entonces ahí es donde vos decís, ¿por qué ese interés sesgado en una democracia donde hay 5 compitiendo? Después de haber atravesado las pasos. Claro. Sí, porque había 30. La otra parte era... entonces hay 5 candidatos y yo no me resigno por esto que estamos diciendo de poder elegir. Por eso que estamos diciendo de si te aferrás a una esperanza. Y también si estamos diciendo el valor de la palabra y el de haber podido demostrar y cumplir. Entonces yo me aferro, aunque muchos dicen, no, bueno, pero viste que la disputa está entre 3, no, está entre 5, y ahí tenemos el único candidato a presidente cordobés con una gestión de gobierno demostrada como Juan Schiaretti. Entonces yo no me resigno de ninguna manera a que me quieran enlatar en que la discusión es de 3 y que no podemos como sociedad discutir que hay otros 2 candidatos. El otro es de izquierda, una mujer Bergman, ¿no es cierto? Bregman, Miriam Bregman. Exactamente. O sea, pero no acepto. ¿Por qué? Porque si no, estamos empezando a cometer ese tipo de errores de querer decir, che, no, pero mira que la discusión está acá, el voto útil, esta historia. No, el voto útil es cuando votás a conciencia la persona que realmente considerás que puede ser la que te va a sacar adelante de esta coyuntura de país. O sea, si el voto útil es que te empujen a votar entre el menos peor de los que fueron responsables en los últimos 20 años de las distintas situaciones que vivió Argentina, que nos trajo hasta acá, de un partido y de otro, de un extremo de la grieta y del otro extremo de la grieta, yo no me resigno a eso. Yo estoy convencido que tenemos que ir para adelante con lo que nosotros consideramos que es el mejor camino y después, bueno, si hay un balotaje ya quedan 2, será otra discusión la que tendremos. Pero hoy, al 22 de octubre, ¿no es cierto?, la elección que tenemos próxima presidencial. Yo no me resigno y yo considero que Schiaretti es el producto probado y demostrado y la experiencia de gobierno que tiene y los consensos que busca son vitales. A ver, el que crea que sin los consensos va a poder llevar adelante esta Argentina convulsionada y quebrada como está muy equivocado. Si cree que parándose en un extremo de la grieta y del otro extremo de la grieta, está equivocado, va a ver que va a fracasar.
y ya no se bancan más los fracasos. Entonces, ¿por qué no das oportunidades a personas que te demostraron capacidad de gestión de gobierno? ¿Por qué te sesgás a comprar lo que te instalan desde Buenos Aires? Porque hoy, ¿qué pasa, Silvi? Vos prendés el televisor que te entra TN, el C24, La Nación Más, son todos los que vos andás a cualquier punto de la provincia o el interior de la República. O si no, ¿cómo te explica que un candidato a presidente que jamás en su vida visitó una provincia gana en la provincia? Caso de Milei. Hay provincias que él no las conoce porque en su vida no las visitó y ganó. ¿Por qué? Porque entra a través de estos medios nacionales y te taladran la cabeza de tal manera, Silvi. ¿Me entendés? Que te hacen entender que hay estas tres opciones, ¿viste? O sea, para elegir. No, hay 5. Hay 5. Y la única que tiene un candidato del interior de la Argentina, la única que tiene un candidato que en este caso es de Córdoba, nuestro, y que lo conocemos y que nos demostró su capacidad de gobierno, es Schiaretti. Por eso no voy a resignarme en esta elección, al 22 de octubre, a pelear, a morir por esta idea, por este convencimiento de que no podemos sesgarnos a un extremo o al otro extremo y que es como la puerta giratoria de la justicia, ¿me entendés? O sea, van dando vuelta entre y salen los mismos. Si de pronto los candidatos en disputa han sido parte de los gobiernos Bullrich, bueno, arrancó en Montoneros. Después pasó por distintas fuerzas políticas hasta recalar, ahora últimamente, en Cambiemos, ¿sí? Pero pasó por todos lados. Fue gobierno de la Rúa, en el gobierno de Macri, hoy presidenta. Massa arranca en la UCD. Y después se hace peronista cuando conoce a Malena Galmarini, ¿me entiendes? Y de ahí pasa al PJ. Y después de ahí va también con todos los presidentes que te imagines. Entonces, a ver, no es que esté mal, ¿me entendés? Pero han estado en los gobiernos sistemáticos que nos trajeron hasta acá. Bullrich fue parte de todo eso también. Entonces vos decís, che, te vas a cerrar y no vas a dar la oportunidad al gobernador que conoce de la provincia, que en 3 periodos te demostró la capacidad de gestión que tiene. Porque desde Buenos Aires te insisten en un candidato porteño. Porque estamos discutiendo candidatos porteños. O sea que ahí está la credibilidad. El té de limón, ¿viste? Acá escucho, estoy para escuchar. De la pregunta era si inspiraban credibilidad y confianza, está clara la respuesta. Sí. Digo, primero te preguntaba qué esperabas de aquella vez que fuiste a votar por primera vez e hiciste una descripción de todo el contexto. Claro. De cómo era ese momento de ir a votar, cómo era la comunicación, cómo era el tomar una decisión en una sociedad donde prácticamente no había muchas opciones para estar analizando, como a lo mejor sí lo hacemos ahora. Entonces un poco me lo respondiste. Pero yo digo, el ánimo, entusiasmo, viste que yo me levanto siempre animosa para ir a votar. Sí, me levanto, claro. Aunque por ahí digo, viste, como que te vas desinflando. Las cosas que pasan en el día a día te desinflan un poco. Pero cuando se va acercando la época de votar, voy con animosidad, con entusiasmo, con esperanza. En aquel momento ibas con mucha esperanza a votar. ¿Cómo era? Sí, ¿cómo era tu ánimo allá? No, nosotros era la esperanza vista desde otra perspectiva que tengo hoy. Era una esperanza distinta. Una esperanza distinta. Yo estaba en una etapa de mi vida distinta. Claro. Era en ese momento un joven de 18, 19 años. O sea, estaba en otro momento de mi vida. Entonces, pero yo tenía una expectativa porque era mi primer voto en democracia. Era la primera vez que elegías. Políticamente hablando, Lichi, sí. En esa época, ¿qué rol tenías? ¿Que ibas al secundario? ¿Que contabas? Bueno, cuando yo termino el secundario, después me voy a la universidad y desde el regreso de la democracia, primero como un espectador y después como un militante, me incorporé a las filas del justicialismo. Perfecto. Sí, siempre. ¿Hoy en día seguís así con ese mismo ánimo para ir a votar? No, claro, porque a ver, es como aquel, digamos, productor de campo que
vino el año malo, la seca, Sí. y se levantó con toda la fuerza para que este año, que le tiene que llover y que va a tener una buena cosecha, y se levantó con entusiasmo, porque si él se queda pensando que va a ser otro año lamentándose peor, y no se mete a laburar adentro del campo, no va a haber cosecha, ¿me entendés? El comerciante que vino un tiempo malo, comercialmente hablando, y bueno, si no va y le pone pila, no le pone gana, el comercio no va a ir adelante, tiene que ir y darle, el carnicero, el panadero, la docente, todo el mundo, ¿me entendés? Tiene justamente esta misma situación. Y nosotros, que a través de nuestro voto construimos una democracia y los gobiernos que queremos que nos gobiernen, hay que ir con entusiasmo y con ganas a decir, yo pongo este voto de confianza acá, a esta persona. Sí. Entonces, en definitiva, porque si no, significaría la resignación y la entrega, y nadie se entrega. Nadie se resigna ni se entrega. ¿Cómo te imaginas el país que se viene después de las elecciones nacionales y sobre todo después del 10 de diciembre, cuando comience la nueva gestión, Lichi? Más que cómo lo imagino, Sí. cómo lo deseo. ¿Cómo lo deseas? Claro, porque a ver, ¿qué imagino? Imagino un país con una complejidad importante que va a necesitar, o sea, hoy estamos en un pico muy complejo que significó, por eso a veces cuando nosotros insistimos que el sector productivo agropecuario dispara toda una economía en lo que es no solo los granos, Sí. sino toda la industria que se genera alrededor, la mano de obra, el trabajo, la metalmecánica, todo lo que trae aparejado. O sea, hoy, a ver, el año 22 fue récord de venta de maquinarias agrícolas en distintas categorías de máquinas. Sí, los veíamos. Y en el 23 se cayó a pedazos, ¿por qué? Por la seca, porque no hubo cosecha, entonces hubo una restricción. Y ahí no solo vos tenés en el mercado interno una tremenda restricción, sino que le faltaron al gobierno nacional, que a veces fue duro, en el debate, en la discusión y en algunas acciones con el sector productivo agropecuario, y lo sigue apretando con las retenciones y con todas estas cuestiones, como lo sigue haciendo, ¿me entendés? Le faltaron 25.000 millones. Imagínate solamente del campo. Sí. Entonces, vos imagínate que en un año te falte semejante caja económica que te brindaba el sector pecuario, cuando vos de pronto venís contento del exterior porque conseguiste 5.000 o 6.000 millones y te faltaron 25.000. Entonces, si este año tenemos una cosecha normal te digo, ¿no es cierto? Sí. O sea, ya va a haber una base económica mejor para el próximo presidente, pero con toda la problemática que se viene arrastrando. Claro. ¿Sí? O sea, Sí. pero va a haber Y una con las base. medidas que hay que Entonces, tomar. si viene una oportunidad de esas características, lo ideal es aprovecharla al máximo y bien, no malgastar los cartuchos, ¿no es cierto? Claro, sí. Entonces, en definitiva, por eso ahí paso al deseo. Pasas al A la deseo. expectativa. Sí. Y el deseo es que tenga la capacidad los gobernantes que vienen de buscar los consensos necesarios para hacer las transformaciones que hagan falta y que no sigamos profundizando estos enfrentamientos. Porque estos enfrentamientos, vos acordate, van a terminar generando situaciones, en especial si llega a haber un balotaje. Vos acordate lo que yo te digo, Silvio. Si llega a haber un balotaje, va a haber un presidente electo más que por sentimiento, por resentimiento, por la profundización de la grieta. Votar en contra de, Claro, no a favor el de. castigo que conocemos. No a favor de, sino en contra de. ¿Sí? Porque entonces ahí es donde uno se preocupa, ¿me entiendes? Y decir, por eso yo te insisto en mi pelea de mi voto positivo. Claro. De mi voto Sí. a favor. Entonces eso es lo que viene para mí. Yo a veces me pregunto si ya tocamos fondo. Es como una pregunta No. que se hace toda la gente, ¿no? Si de acá hay en la canción que a mí me gusta de Fito Páez, que dice Buena Estrella, que dice, bueno, ya tocamos fondo, lo mejor que te puede pasar, porque ahí ya queda elevarse, empezar a resurgir, Eso empezar sí. a salir. Eso- Pero si no toca No. fondo, todavía queda para seguir bajando. Es que vos vas a seguir. A ver, Silvi, esto es así de cortito. Esto es así de cortito. No existe el fondo si no tenés soluciones. Y sí, Entonces, siempre decimos, ya tocamos fondo y bajamos otro nivel más para abajo. Vámonos ¿Por qué? tobogán. Porque seguimos equivocando las Sí. decisiones. Entonces, vos decís, che, ¿ya habremos tocado fondo? No.
Si tomamos malas decisiones, este no es el fondo, va a estar peor. Vamos más para abajo. ¿Me explico? Claro. Nos seguimos hundiendo, entonces, gracias. a ver, esto es como mantenerte en la atmósfera Sí. y depende del movimiento que vos hagas, te va para abajo, te va para arriba. Entonces, acá no hay un fondo, es infinito el fondo si seguís tomando medidas desacertadas. Y las medidas, no solamente, ahora también analizamos mucho el tema shock o gradual. Viste que ha sido el gran análisis también, mirando, por ejemplo, el momento que vino Macri, que venía con una serie de medidas que después también cuando se analiza dice si quizás hubiera sido unas medidas con políticas implementadas más de shock en lugar de con un gradualismo que hace que la gente esté siempre en veremos. Y ¿eso qué te parece que se viene? ¿Será algo más de shock, de impacto, que a lo mejor después empezás a ver resultados o gradual, que se hace siempre como más agonizante? Me gusta más la palabra integral. 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 ¿Qué sería integral? Integral sería medidas y decisiones que aborden distintas temáticas, porque si no uno se va sesgando solo lo económico. Lo económico juega un rol importantísimo, clave. Es no el tema todo. que hoy quiere la Está gente, bien. sí. Sí, bueno, pero vos tenés atado el económico, tenés atado el de la seguridad, tenés atado el de la salud, el de la educación. Todo. Entonces, a ver, no es solo lo económico. El económico naturalmente es un ordenador, porque para todo necesita plata. Porque vos decís, estás bien es como en tu casa. No. Tenés plata, tenés que ir al médico, tenés que ir a comprar al supermercado, tenés que ir a la farmacia, tenés que ir... No, si querés hacer una obra, cuesta. Si querés esto, cuesta. Si querés, todo cuesta. Lo Entonces, dicen los decadentes. No. El dinero no es todo. Pero, ¿cómo ayuda, Lichi? Pero ayuda, pero bueno, a ver. Te lo digo como poeta. Pero sí, pero está muy bien. Pero yo te voy a decir una cosa. ¿En qué te ayuda si no podés salir de tu casa? Porque sí, te asaltan, seguro. ¿En qué te ayuda si tenés una enfermedad que no te curas? Claro, O sí. sea, ahí se terminó el dinero, ¿me entendés? O sea, a mí me quedó grabado una vez cuando vi una película de Rockefeller, hecha en, no sé en qué película había sido. El tipo, en ese momento, el tipo más poderoso del planeta económicamente hablando en aquellos años, su hijo estaba en la parte de aviones que tenían ellos dentro de las tantas empresas de lo que eran los Rockefeller. Y el hijo le jodía al padre de que había que invertir más porque estaba la flota media más o menos, que esto que el otro. Y el viejo como que buscaba otro tipo de negocio, otras cosas, y la imagen de cuando se cae uno de los aviones piloteado por el hijo y se mata, y ver en la escena del cine un cuerpo donde un hombre encorvado, solo, rendido ante el cuerpo fallecido de ese hijo, ¿me entendés? Sí, ¿y el dinero? Sí. O sea, era el hombre más poderoso del mundo rendido ante la catástrofe de la vida, de la pérdida. Y encima se sentía responsable. Claro. Porque teniendo ser el más poderoso, había decidido poner más plata en otro tipo de negocio y no en el que el hijo le reclamaba, que era el de la aviación, donde muere el hijo. Claro. Entonces, es decir, el esquema de prioridades. El esquema de prioridades. Ahí es donde yo te hago el planteo de integralidad. Si el nuevo presidente va a ser solo prioridades integrales. Claro, que lo económico es clave, es un norte. Pero a partir de ahí vos tenés que ir con un esquema colectivo de distintos puntos a tocar y transformar que te den una respuesta social integral. Claro, ahí está perfecta la respuesta. Vino con metáfora, con ficción, con todo. Sí, me acordé porque me quedó muy patentizado. Ahora la impotencia plena del hombre más poderoso del mundo. Sí, es cierto eso. Ante eso no podía hacer nada. No se podía hacer nada. El que decidía todo. Ahora creo que me respondiste un poco, porque las últimas dos preguntas que yo había preparado, te adelantaste, ¿viste? ¿Cuál es el aspecto más importante que debe resolver el nuevo gobierno? En parte de lo que hablamos, sí. Es parte de lo que conversamos, que realmente tiene que lograr algo que es, para mí, cicatrizar heridas en esta sociedad. Cicatrizar esos enfrentamientos. No es bueno que nos sigamos viendo como antagónicos, que nos sigamos viendo como estás de un lado o estás del otro, que perteneces a un extremo u otro extremo de la grieta. Eso nos ha traído hasta acá con mucho daño.
Entonces, para mí la principal responsabilidad tiene que estar con una inmensa generosidad constructiva de quien tenga la responsabilidad de gobernar. Tiene que tener una inmensa generosidad y una capacidad de ponerse por encima de todas estas cosas que hasta hoy más que problema no nos trajeron. Claro, ahí está. Yo había puesto 2, es como el múltiple opción, la pregunta. Sí, Viste que el múltiple opción te da gris y gris oscuro, gris clarito. Entonces voy a decir, ¿cuál de todos estos grises era la respuesta? ¿Viste? Son tan parecidas, pero son 2 preguntas parecidas. Porque una decía, ¿cuál es el aspecto más importante que debe resolver el nuevo gobierno? Yo pensaba, pero vos me respondiste algo, decís algo integral. Y después había otra palabra que no es lo mismo, sino que yo digo el desafío. Y me parece que ahí también me lo respondiste anticipadamente, que el desafío termina con la grieta, decís, básicamente. Es fundamental unir los argentinos. Unir los argentinos. Unir los argentinos. O sea, a ver, es impensado que en un país como el nuestro, con las riquezas naturales que tienen, ¿no es cierto?, tengamos los problemas que tenemos. Entonces, si estamos fallando, por favor, hay que cambiar esas fallas. Y porque, a ver, esto no es una frase nueva, la he escuchado 1 millón de veces. Para muchos, la grieta es un negocio. Claro, sí. A muchos les sirve. Yo considero que a la gente no. Se fue como sobredimensionando, quizás, y producto puede ser, ¿por qué no?, también de los canales a través de los cuales se va mostrando las ideas distintas y cómo se va potenciando y reafirmando cada posición en contra de. Quizás también las tecnologías de la comunicación aporten un poco a eso de alimentar estas grietas, pero pensaba... A ver, sin ir lejos, vos tenés los multimedios más poderosos de la Argentina hoy en una campaña despiadada de destrucción hacia un candidato presidencial. ¿Entendés? O sea, y vos ves que lo están tratando de destruir de todas las maneras posibles. Porque, claro, no respondía a la aspiración que ellos tienen de quién tiene que ser el próximo presidente. Digo, acá en el próximo desafío del gobierno que se viene, digo, terminar con la grieta, y por ahí uno piensa, ¿no? A veces dicen, mira, el mal de este país es, por ejemplo, como la otra vez te lo decía, los sindicatos, o el mal de este país es la grieta, o el mal de este país son las provincias, que no me gusta decirlo así, pero digo, de cómo se utilizan de manera discursiva para describirlas. Parásitos en el sentido de que no son productivas, sino que absorben recursos de otras provincias que sí son productivas y que están principalmente las personas que habitan en ellas sostenidas por los recursos del Estado, que son también los que pagan las otras provincias, que producen, ¿sí? Es como que uno va mirando de estos aspectos. ¿Cuál es el mayor desafío? El mayor desafío es múltiple. Es múltiple, porque recién vos decías que podía ser la culpa es de un sector o de otro sector, o nombraste sindicatos o distintas cosas. No, o sea, el problema está en la composición social nuestra, en los comportamientos diarios nuestros. ¿Sí? Entonces, y el tener por costumbre deslindar la responsabilidad. Deslindar. Es culpa del otro. Sí. No, es culpa de todos nosotros. Porque cada uno de los que llegó porque nosotros lo votamos, como vecinos, como ciudadanos. ¿Sí? Yo creo que tiene que ser una cuestión muy integral, empezando por la justicia, por un montón de cosas que tiene que tener una transformación profunda. Para bien. Sí. O sea, si uno considera que es uno el problema, no va a volver a equivocar. Y que hay realidades de provincias que a lo mejor no están teniendo productividad por malas políticas también. Porque no es que la provincia no pueda desarrollar. Sí se pueden hacer cosas, porque puede desarrollar parques solares, puede tener minería no explotada. Porque a ver, mira qué casualidad. No sé, tenemos la cordillera de los Andes, ¿sí?, que nos divide con los hermanos chilenos. Chile hace añares que vive de la minería que extraen de la cordillera. Resulta ser que en el punto limítrofe imaginario de la Argentina no hay nada, y de los chilenos sí. Entonces, a ver,
pero dejemos de joder, ¿me entiendes? Date cuenta que no estamos teniendo una política minera adecuada para poder explotar, por ejemplo, lo que el país trasandino, hermano, está viviendo de eso. Yo tuve oportunidad como parlamentario del Mercosur de internarme a 700 metros abajo en una de las minas chilenas que nos llevaron a conocer a una delegación parlamentaria cómo trabajaban en una de las minas más grandes, el Teniente se llama, una de las minas más grandes que tiene Chile. ¿Sí? Y tuve oportunidad de ir, de estar adentro. Claro, sí. O sea, entonces voy a decir, ¿cómo puede ser que de este lado estos tipos tienen esto, están laburando y esto? acá no hay nada, nuestro, se no hay terminó, nada? justo de acá hasta acá. Claro, ¿me entiendes? ¿Cómo puede ser que estos tipos te taladran la montaña como lo hacen para sacar los minerales y nosotros venimos conversando hace años para hacer con Chile el paso de Agua Negra, del paso de baja altura por San Juan, que permitiría los 365 días del año a baja altura poder cruzar a la zona de Coquimbo del otro lado, ¿no es cierto?, para poder comercializar con el Pacífico. ¿Me entendés? Y vos decís, che, pero ¿cómo puede ser? Nosotros acá es toda una historia que no podemos decir que hay que una licitación no sé de cuánto. Los otros te hacen los huecos y pasan del otro lado como los cosos, ¿viste? Entonces, a ver, hay tanto por hacer, pero lo que hace falta es una justicia firme, hombres honestos, hombres y mujeres, ¿no? Sí, hablando de todo. Referencialmente, lo digo, así como personas, con una fuerte vocación de transformar, de trabajar y de respetar. Y yo te aseguro que esos lugares que vos decís que uno los puede, a veces en la respuesta rápida, ahí sí. Y bueno, ¿por qué están en esa condición? Porque los conductores que han tenido la responsabilidad de gobierno en sus provincias, como desde la nación, se han conformado, digamos, sí. O sea, lo manejaron así o les sirve de esta manera. Por eso te decía que a veces hay cosas que les sirven a algunos. ¿Me entendés? Cuando te hacía la referencia de que a algunos les sirve la grieta, a otros les sirven. ¿Cuál es el problema que están teniendo muchos sectores? Que hoy, a lo mejor si creían que a través de algún programa podías captar un voto, hoy ese ciudadano te recibe el programa, pero no te vota. No te vota. Felizmente es así. Felizmente, porque eso es parte de la libertad de la que hablamos al principio de la charla. Tal cual, sí, es así. Lichi, esa era la última pregunta, pero obviamente que yo quisiera agregarte, que un poquito me la respondiste. Vos decías, acá la gente votó a Milei donde él no pisó nunca. Yo digo, ¿por qué la gente votó a Milei así tan masivamente? Es impresionante el mapa. Yo digo, cuando la cuestión gráfica de verlo, que cuando ganó Macri había quedado amarillo el centro, que decían la bandera de Boca, también decían la bandera de Boca, sí. O la Argentina el centro, que se hablaban de esos aspectos. Y veíamos la parte celeste oscura y la parte amarilla. Hoy lo vemos así, graficado de violeta. Es impresionante. ¿Por qué? Porque la pregunta fundamentalmente se la tienen que hacer los que no hemos logrado alcanzar, y digo hemos porque yo participo con Schiaretti, trabajo para Schiaretti, tampoco logramos alcanzar el mensaje a la sociedad, y las otras dos fuerzas que están con mayor caudal de votos, evidentemente han tenido fracaso sistemático en las gestiones de cada uno de ellos a su tiempo y en su momento, que genera la incredibilidad de la gente, la falta de confianza. La falta de confianza. Este hombre ha expresado posiciones que ha conquistado. No sé si las va a sostener en el tiempo, de acá al 22. Como te decía, hay una operación espantosa de los multimedios nacionales a destruirlo. Con esto no lo estoy defendiendo ni mucho menos, ¿me entendés? Se tiene que defender él, o los que lo siguen y consideran que sus propuestas son las adecuadas. El periodismo militante también está haciendo mucho daño. El periodismo debería volver a ser periodismo. Tenés la justicia de un lado, del otro también. Muchas cosas, eso es muy jodido, que eso son parte de las deudas de la democracia, ¿me entendés? Claro, el periodismo, si esto tuviera que hacer, agrego esto entre paréntesis, porque no es el espíritu de la nota, pero muchas veces, yo a veces converso acá en la radio, o cuando estoy en mi casa, o reflexionando sobre la actividad periodística, o desde el punto de vista académico, mirando el rol del periodismo, digo, gracias a Dios que dentro del interior existimos nosotros poniendo nuestro granito de arena, pero
obviamente que no se puede competir con la potencia que son los grandes medios y donde se ha perdido el espíritu real del periodista, sino que si uno viniera de otro país que no saben que son periodistas, crees que son militantes o que Pero, son a ver, funcionarios tal públicos cual. o que son A ver. referentes de un partido político, lo cual también le hace daño a la democracia. Hace mucho daño. ¿Por qué no le das espacio a las otras dos competidores para que expresen sus ideas, como Miriam Berman o como Juan Schiaretti? ¿Me entendés? Los medios nacionales, como le están dando todo el santo día a Milei, le pegan, ¿me entendés? Y por otro lado, o a Massa o a Bullrich, ¿sí? O sea, es como que ya los tipos... entonces vos te preguntas, ¿qué interés le mueve a esta gente? ¿Cuál es el interés de fondo de esta gente de tener una mirada tan sesgada y a favor de unos y no de otros? Claro, ¿Por y qué el no país tienen, es una cosa y un programa o en el otro. Ahí es donde vos decís, loco, esto huele mal, ¿viste? Y por eso seguimos dando vueltas de esta manera, bajo esta circunstancia, y nos está yendo mal. A ver, ¿por qué no le permitís que tengan espacio para que confronten, que pongan ideas, que pongan realmente, y no te quieran convencer con 2 o 3 latiguillos que después en la práctica claro, no lo va? único que va a haber ahora es, dentro de todo, el debate. El debate va a estar ahí, Schiaretti, van a estar los 5, claro, porque incluso hay una sanción para que el que no participa, pero en general quieren participar. No, seguro que sí. Teóricamente confirmado todo, pero no es lo que estamos hablando, no es el tema. Es lo dos otro. Programas, uno en Santiago del Estero, otro en la Universidad de Buenos Aires. Va a hacer 2 programas que va a captar atención de la gente, pero si a vos durante meses te vienen taladrando la cabeza a las 24 horas del día, ¿me entendés? A favor o en contra de alguien, ¿me entendés? En esos pocos espacios no podés hacer milagros. Sí, es un ratito. Lichi, así que tu candidato... Juan Schiaretti. Juan Schiaretti. Bueno, así que porque dejo, ya que viniste... mi voto va a ser útil. Mi voto va a ser a la persona, al único candidato a presidente del interior de la Argentina, el único. Yo siempre dije, vos, ¿cuántas veces me escuchaste decir que necesitamos un gobernador, no, un presidente que salga de las pampas gringas productivas, de Santa Fe, de Córdoba, de Entre Ríos, que salga de esos lugares y no de la capital federal, de ahí, de donde se cocina todo? ¿Me entendés? Hace falta una mirada de otro lugar. Y esa, hoy, la única de los 5, el único que tiene esa posición es Juan Schiaretti, que sale del interior. Y nosotros lo hemos conocido, lo hemos visto gobernar y sabemos de su capacidad de gestión. Entonces, por eso yo no me rindo. O sea, yo voy a seguir luchando por esa convicción de un voto positivo. Perfecto. No de elegir el menos malo o el que está del otro lado del otro, ¿me entiendes? No, yo voy por el voto positivo, el voto constructivo, el voto que me va a dar la esperanza de una Argentina mejor. Hermosísimo el saco, Lichi. Bueno, gracias. Se vino con toda la pinta. No, como corresponde. Lichi, decirte muchas gracias. ¿Te gustó la nota, Lichi? Me encantó, no sé preguntar, pero como la idea era salir del esquema tradicional de las notas, Silvi, digamos, para hacer algo distinto. Es que eso es bueno porque además es la manera de comunicar. Vos recién hacíamos referencia de las comunicaciones y si hay algo que me gusta es que de modo permanente estás buscando innovar cómo comunicar. Bueno. Y eso creo que es muy, muy positivo. Buscas nuevos formatos, nuevas maneras y bueno, esto hace la dinámica. ¿Por qué? Porque el fin debe ser que la sociedad cuando escuche una información, ¿no es cierto? Una palabra, una opinión, y que pueda discernir, que pueda decidir y que no tenga una mirada sesgada. Entonces, en eso para mí tiene un valor inmenso y es parte de lo que apuntamos o tildamos como los nuevos desafíos de la democracia. Muy bien, muchas gracias, Lichi, gracias por venir y buena estrella. Gracias, porque estaba rico el texto. Estaba rico. Si queda un poquito. Queda un chiquito. Me tomo un cachito me más. tomo 5 minutos y me tomo un té. A ver, ahí está, a ver si ¿viste? Se termina. Sí, ¿Se termina? No, sobró. Ahí está, mira, te queda para vos. Si no me tiraba todo arriba, así seguía colocando. Buena estrella, Lichi, gracias. Muchas gracias. Muy bien, ahí está, nota con Lichi Scarlato. Acá en Tiempo X de Silvina, vamos a una breve pausa y en un ratito volvemos.